Bueno, y una enfermedad que es brutal y que también tiene que ver con la pérdida de memoria es el Alzheimer. Vamos a platicar con el doctor Juan Adolfo Basaldúa, médico internista y geriatra, certificado en urgencias. Doctor, ¿está usted ahí? Aquí estamos. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Juan, sí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bienvenido. Hola. Fíjate que hemos oído mucho del Alzheimer, pero ¿qué es puntualmente y, por supuesto, en tus palabras? Cómo no, con todo gusto. Pues la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad demencial, es una enfermedad crónico-degenerativa que consiste precisamente en el deterioro de múltiples funciones, no solo intelectuales, sino de función, de trabajo, de organización, de planeación, que afecta a múltiples áreas de nuestro encéfalo principalmente, ¿no? Y obviamente que es algo degenerativo y que por el momento se desconoce todavía cuál es la causa directa de esta enfermedad. Un Alzheimer, digamos, precoz, que aparece no en una edad, digamos, en personas, en adultos, pero no de la tercera edad. ¿Se sabe por qué sucede esto? Adultos jóvenes. Ajá. Así es. Lo que pasa es que realmente se tienen dos tipos de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Grosso modo, tenemos una enfermedad de Alzheimer juvenil, por así decirlo, que es esta enfermedad donde se da a veces alrededor de los 40 años, que no va tanto en relación. Ejercicios que se hacen para no perder como la elasticidad del cerebro, es decir, que si recitar poemas, memorizarlos, hacer rompecabezas, ¿esas cosas pueden prevenirlo o realmente no sirve para nada? Claro que sí, yo creo que finalmente como consideramos la mente definitivamente es como un músculo, ¿no? Entre más lo ejercitamos, más lo desarrollamos. Finalmente todos estos ejercicios, toda esta gimnasia cerebral, esta anaeróbica que se le llama, finalmente sirve meramente para tener una mejor plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral finalmente se traduce en una mejor capacidad o una mayor reserva cerebral para difícilmente pues, sufrir estos cambios degenerativos que van pasando. Una, son cambios degenerativos que por sí mismo la edad nos lleva, y otra, pues en el caso precisamente de esta enfermedad en relación al Alzheimer, que es una patología, es importante que aquí ya hay un deterioro cognitivo patológico, pero que de alguna manera nos puede enmascarar un poquito los síntomas. Eso es algo importante. ¿Y hay manera o hay algún estudio que nos podamos hacer para saber si somos propensos o en realidad te cae un día y bye bye? Por supuesto que sí. Bueno, aquí finalmente la genética tiene que ser algo muy importante, algo muy relevante. La genética definitivamente hay cromosomas que se han asociado, algunos cromosomas de ellos como el 19, algunos alelos, ¿no? El 19, el 21, el 24, pero finalmente obviamente estudios genéticos nos pueden hablar sobre la predisposición que podamos tener. Obviamente la genética finalmente sigue siendo hoy por hoy algo muy importante, la herencia, y que finalmente, por ejemplo, en este tipo que mencionábamos como autosómico dominante, quiere decir que yo puedo tener un gen, digamos, en algún familiar, si él lo presentó, yo puedo tener la carga genética directamente muy fuerte con el 50% de probabilidades de presentar la enfermedad en la siguiente generación, ¿no? Por ejemplo, si yo lo transmito de esa manera, que es la porción juvenil o la enfermedad de tipo juvenil, lo puedo transmitir precisamente de generación en generación. Híjole, y existe el otro tipo que es la enfermedad tardía, que no lo vemos en pacientes jóvenes o tan jóvenes, y que precisamente se da después de los 65 años. Aquí la relación de herencia difiere un poquito más, pero definitivamente todavía no se ha definido en su totalidad cuál es el patrón de herencia, sobre todo en el de tipo tardío. Así pero es, obviamente sí, la herencia es un factor muy importante. Sí, sabemos que no hay cura para el Alzheimer, pero ¿qué avances ha habido a lo mejor para alargar esta pérdida total de la memoria? O sea, ¿hay algo que pueda, digamos, postergar un poquito esto? Lo que mencionaban justamente en relación a la anaeróbica, a los ejercicios o la gimnasia cerebral que podemos hacer, definitivamente todos esos ejercicios, si nosotros los hacemos o los mantenemos de una manera continua, los mantenemos ejercitándolos de forma continua, obviamente puede ser algo que nos puede disminuir el riesgo, o por lo menos nos puede hacer más difícil que nos pegue esta enfermedad
o de alguna manera que se haga manifiesta. Sin embargo, como tal, los tratamientos hoy por hoy existentes son meramente pues casi los mismos que existen desde hace 3 décadas, o sea, no han habido grandes cambios en relación al manejo. Qué locura. Y estos manejos pues, son principalmente anticolinesterácicos, que son medicamentos que siguen utilizando hoy a la fecha. Y no nada más en México, sino a nivel mundial, es el mismo tratamiento que se utiliza. Y que finalmente este tipo de medicamentos nos ayuda a, de alguna manera, a hacer un poquito más lento la evolución de esta enfermedad, a enmascarar un poquito los síntomas o el cuadro, pero sobre todo en fases iniciales, ¿no? Cuando yo ya tengo una fase moderada, una fase avanzada, estos tratamientos ya son inocuos. Por eso es muy importante que desde el inicio, cuando detectamos esto en algún familiar, o si nosotros llegamos a percibir que se nos están olvidando las cosas, sobre todo de una manera temprana, una manera reciente, los olvidos de la memoria reciente, digamos de 24 horas a la fecha. Como muchas muy enfermedades, importante detección acudir con un oportuna, especialista. doctor. Detección oportuna. Muchísimas gracias, doctor Así es. Basaldúa. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por esta información. Al contrario. Y también que los pues, familiares de los pacientes con Alzheimer también estén enterados de todo lo que Necesitamos ocurre. hacer Así es. ese Muchas gracias. otro programa. Gracias, doctor. Al contrario, un placer, gusto en saludarlas. Es que Buen justo día. yo, hace De los unos familiares. meses hablábamos con otro experto acerca del Alzheimer y decíamos, es muy importante hacer un programa, una entrevista que venga el experto para ayudar a la familia, porque en ese momento el paciente ya empieza a ser desvalido, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo tratas? ¿Te desesperas? Claro. Porque se vale, Claro. te enojas, es demencia, ya no se le dice demencia senil, pero bueno, Pero Alzheimer, ahora se le llama así, pero antes era el mismo padecimiento, Exacto. pero era demencia senil. Y entonces, El nombre. ¿cómo manejar a un paciente así? O si se puede contratar a alguien que lo ayude para que tú no tengas que estar desgastándote muchas veces en llevar a la paciente al baño, bañarlo, si se te pierde, Es si que tienes además que traer una plaquita. se les olvida incluso comer. ¿Por eso? O sea, llegan a unos lugares brutales y luego también, estoy totalmente de acuerdo, porque incluso hay familias que tienen estos pacientes de edad muy, muy avanzada, de 90 y altos, ¿no? Y que ya se alimentan por sondas, que ya no pueden ni pararse y que además, pues claro, como no están gastando la maquinaria, físicamente están perfectos y la mente es la que no está. Y eso para la familia es desgarrador, tienes toda la No, razón. y alguien que tú quieres, que amas y te diga, no sé quién eres. Sí, eso es muy Es fuerte. muy fuerte. No, muy, y incluso muy hasta se sientan atacados porque creen que te estás metiendo a su cuarto. fuerte. Oye, Exactamente. Conozco un caso que tuvieron que quitar el espejo del baño porque entraba y decía, asustaba. ¿quién es? ¿No? Entonces, esas cosas son muy fuertes y desgastan a la familia. Así es.